Well, good morning, everyone. Pues muy buenos días a todos. It's good to be with you this morning, Es bueno estar aquí con ustedes esta mañana. and I'm looking forward to opening up the Bible with you. Y estoy muy emocionado de poder abrir las escrituras aquí con ustedes. So please turn your Bibles to Hebrews chapter 3 and find verse 1, where we'll focus our attention this morning. Que por favor busquen en sus Biblias la carta de Hebreos, capítulo 3, versículo 1, y ahí es donde vamos a pasar nuestro tiempo esta mañana. And please accept my greetings from Grace Bible Church in Hutchinson, Kansas. Y por favor reciban saludos por parte de Grace Bible Church, la iglesia donde estamos en Kansas. We've been praying for this opportunity to serve alongside of you for several months. Hemos estado orando por la oportunidad de servir aquí a un lado de ustedes por varios meses. We've been praying for your hearts as you grow in worshiping the Lord. Hemos orado por sus corazones conforme ustedes van creciendo y adorando al Señor. And we've been praying for your efforts as you seek to take light into darkness. Y también hemos orado por sus esfuerzos de llevar la luz a los lugares oscuros. We've been praying that the Lord would bless your efforts for Him. Y hemos orado porque Dios bendiga los esfuerzos de ustedes también. And it's a privilege for us to be here serving alongside of you. Y es un privilegio para nosotros estar aquí y servir junto a ustedes. There's one thing that's constant through every church in the modern age. Hay una cosa que es continua o constante durante toda la historia de la iglesia. Technology problems. Problemas tecnológicos. But today we're going to continue to serve the Lord together as we look to His Word. Pero vamos a continuar adorando a nuestro Dios conforme abramos la palabra juntos. From our short Sí. The problem is probably this massive pulpit. That's probably the problem. Tal vez es el púlpito masivo. Gary, Isaias. I think it's me. Yeah. Whatever they want. Yeah. Try that again. Gary, check, check. Hello? Am I on? No? No? You wanna use the... Sure. You can give them this. Wanna use this or with your hand? I can hold it. Whatever is best. Quizás ábrele los dos micrófonos. Sí. Can you try here? Check, check. Sí. This is better? Bueno. All right, well, from our short time with you, we've seen the Lord really answer our prayers. A pesar de que hemos estado aquí un periodo corto de tiempo, hemos visto cómo el Señor ha respondido a nuestras oraciones. Not only in watching the Lord work through you,
Y no solamente al ver cómo el Señor obra a través de ustedes, not only seeing the Lord's work in you, no solamente viendo la obra del Señor en ustedes, but the Lord causing us to feel your love for us. pero también cómo el Señor nos ha mostrado el amor que ustedes tienen por nosotros. So thank you for hosting us so graciously. Y muchas gracias por recibirnos tan amorosamente. Thank you for feeding us so wonderfully. Gracias por alimentarnos tan maravillosamente. And thank you for allowing us to serve alongside of you. Y gracias por permitirnos servir a un lado juntamente con ustedes. You've been a huge blessing to us. Han sido de mucha bendición para nosotros. And we've been reminded of what we all know, Y hemos sido recordados de muchas cosas. that different languages, different music, different places, but same family. Que tenemos quizás diferentes idiomas, diferentes estilos de música, diferentes lugares, pero tenemos un mismo Salvador. So what a blessing to be in the body of Christ together. Así que qué bendición es ser parte de la misma familia de Cristo. So I love this church already just because I serve at a church plant. Y yo amo ya de forma predeterminada a esta iglesia porque yo también serví en una iglesia, una plantación de iglesia. But our church plant's 29 years old. Pero esa iglesia, esa plantación ya tiene 29 años. So your labor here is exciting to me Así que su obra aquí, su trabajo aquí es muy emocionante para mí. because I see what the Lord does with your faithfulness. Porque yo veo lo que el Señor hace a través de su fidelidad. And I know that when you want the glory of God, he'll produce fruit from your efforts. Y yo sé que cuando ustedes busquen la gloria de Dios, Él va a producir fruto a través de sus esfuerzos. So while at times it may not be easy, it'll always be worth it. Y aunque en ocasiones no sea difícil, siempre va a valer la pena. And in church planting, there are many good endeavors, Y a la hora de plantar iglesias hay muchas cosas buenas, many good tools and good programs and good agendas. muchas buenas herramientas, programas y diferentes cosas que hacer. But I want to challenge you this morning, individually and corporately, Pero quiero retarlos esta mañana de forma individual y también de forma corporal, to make the focus of your life and your ministry the priority of Christ. de que puedan lograr que el enfoque y la prioridad de sus vidas y de la iglesia sea Cristo mismo. You can imagine it like this. Nobody desires to plant a church that loses the focus of Christ. Se puede decir de esta forma también, que nadie desea plantar una iglesia que pierda a Cristo como el enfoque principal. But when you look around the world, what will you find? Pero cuando vemos al mundo, ¿qué es lo que encontramos? Churches that love ministry, that love programs, and even love people. Iglesias que tal vez tienen mucho amor por el ministerio, por programas y también por personas, But they've lost their focus on Christ. pero han perdido el enfoque de Cristo. And too often, the Lord Jesus Christ is not even Lord of his church. Y muchas veces vemos cómo en esas instancias Jesús ni siquiera es Señor sobre esa iglesia. Instead, programs rule. En vez de Cristo, gobiernan los programas Somebody's agenda rules. o la agenda de alguien más Culture rules. o la cultura. So what must we do? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Each of us, together and individually, have to focus on Christ. Cada uno de nosotros de forma individual, pero también colectiva, debemos de considerar a Cristo. And I don't think there's a better book to teach us that than the book of Hebrews. Y yo estoy convencido de que no hay ningún mejor libro de la Escritura que el libro de Hebreos para enseñarnos esto. But Hebrews is a strange book. Pero el libro de Hebreos es un libro extraño. After all, it's a book that's not a book. De hecho, es un libro que no es un libro ni siquiera. It's a letter that's not a letter. Y tampoco, de hecho, es una carta que no es una carta. It's a sermon that ends like a letter. Es más bien un sermón que termina como una carta. It's an anonymous word of exhortation to a nameless congregation. Es una palabra exhortativa de forma anónima también a una congregación anónima. But in other respects, the book of Hebrews is very simple. Pero en otros aspectos, el libro de Hebreos es muy simple It has a single argument. y tiene un solo argumento. The argument is this: Jesus is better. Y este es el argumento: Jesús es mejor. That's the book of Hebrews in a nutshell. Ese es el libro de Hebreos de forma simple. Jesus is better, but better than what? Jesús es mejor, pero mejor que qué? He's better than everything. Que cualquier cosa. He's the better prophet. Es el mejor profeta, He's the better priest. es el mejor sacerdote, He's the better king. es el mejor rey, He's the better es el sacrifice. mejor sacrificio, He's better than the angels, es mejor que los ángeles, better than Moses, es mejor que Moisés, better than Aaron. es mejor que Aarón. Jesus is simply better. Jesús es simplemente mejor. That's the message of the preacher to the Hebrews. Y ese es el mensaje del predicador a los hebreos. And I call him a preacher because that's what he calls himself in Hebrews chapter 13, verse 25. Y le llamo a él predicador porque eso es lo que él dice de sí mismo en Hebreos 13:25. But who's he preaching to? Pero ¿a quién está predicando?
He's preaching to a worn out congregation of ex-Jews who are now following Christ. Está predicando a una congregación de ex judíos que están cansados, que ahora son seguidores de Cristo. They were believers who'd been persecuted in the past, and they looked to the future and saw persecution coming. Eran creyentes que habían visto persecución en el pasado, pero que también al ver hacia el futuro veían persecución también venir hacia ellos. They were misfits in their culture. Ellos no encajaban en la cultura. They were looked down on by society. Los miraban como si fueran menospreciables. They were abused by their government. Eran abusados por el gobierno. They were rejected by their own people. Los rechazaban incluso su mismo pueblo. Why? ¿Por qué? Because they chose to follow Christ. Porque escogieron seguir a Cristo. They chose to put Christ at the center of everything. Ellos escogieron poner a Cristo como el centro de todo. I wonder if you can relate to that. Me pregunto si tú quizás te puedas sentirte relacionado con esto. If life is good and easy, then the book of Hebrews is really not for you. Si la vida es fácil, sencilla y buena, entonces quizás el libro de Hebreos no sea para ti. But if you feel weak or distracted in life, Pero si te sientes débil y distraído en la vida, if you struggle with sin or if you fight loneliness, si luchas con el pecado o luchas quizás con la soledad, if you feel like God is distant at times, si a veces sientes que Dios está distante de ti, if you feel like the work that God has called you to is bigger than you can accomplish, si tú crees que la obra que Dios te ha llamado a hacer es más grande de lo que tú puedes llevar a cabo, then Hebrews is for you. entonces Hebreos es para ti. And the solution from the preacher to these people is that Jesus is better than everything. Y la solución que tiene aquí el autor para cada uno de nosotros es que Jesucristo es más grande que todo. And this morning we're going to look at the first command in the book of Hebrews. Y esta mañana vamos a ver el primer mandato que da el autor en Hebreos. It's a very simple command. Y es un mandato muy simple. A command to make every moment of every day about learning Christ. Y es un mandato de hacer que cada momento de cada instante sea utilizado para aprender sobre Cristo. Learn Christ, take in Christ, Aprender a Cristo, inhalar a Cristo, master the knowledge of Christ. tener un conocimiento pleno de Cristo. This whole sermon, the letter we call the book to the Hebrews, is about Christ. El sermón entero al cual llamamos el libro de Hebreos se trata sobre Cristo. But the preacher says, don't just listen to the sermon. Pero el predicador dice, no solamente escuches el sermón, Don't just take notes. no solamente tomes nota, Don't just say, yeah, I understand that. no solamente digas sí, lo entiendo. Instead, consider Christ from every angle. En vez de eso, considera a Cristo desde cada ángulo. And if you read Hebrews sometimes, you'll notice that that's what the preacher's doing. Y si lees Hebreos, en ocasiones verás que es precisamente lo que está haciendo el predicador. In chapter 1, we see that Jesus is the supreme word of God, the final revelation of God. En el capítulo 1 vemos que Jesús es la palabra suprema de Dios, la última revelación de Dios. Jesus is supreme over the angels. Él es supremo, Jesús es supremo sobre los ángeles. And then in chapter 2, we see that Jesus is supreme over humanity. Y en Hebreos capítulo 2 vemos que Jesús es superior sobre toda la humanidad. He's shown as the superior Savior because he's both divine and human. Es visto y entendido como el Salvador superior porque es divino y humano. Then in chapter 3, we come into this argument about Jesus being supreme over Moses. Luego en el capítulo 3 vemos este argumento presentando a Jesús como supremo sobre Moisés. And you have to remember this was written to ex-Jews, Y deben de recordar que esto fue escrito a ex judíos. and they loved Moses. Y ellos amaban a Moisés. He was revered and he was cherished. Ellos lo apreciaban y lo reverenciaban. He was the greatest prophet for the people of God. Él había sido el mayor profeta para el pueblo de Dios. He was the representative that they needed. Era el representante que ellos necesitaban. We can't underestimate their reverence for Moses. Y no podemos pasar por alto la reverencia que tenían por Moisés. But the preacher says, look, Jesus is even better than Moses. Pero el predicador dice, miren, Jesús es aún más grande que Moisés. So we should love the law of God like David and the psalmists. Así que sí debemos de amar la ley de Dios, así como lo hacían David y los salmistas. But we have the superior revelation. We have Christ. Pero ahora tenemos la revelación superior, tenemos a Cristo. We have Christ, the one that's better than the angels, better than the humans, and better than Moses. A Cristo, aquel que es mayor que los ángeles, que los humanos, incluso Moisés. Remember, Moses wrote the Pentateuch. Si recuerdan, Moisés escribió el Pentateuco. He told the story of man from creation to the promised land. Él contaba y narró la historia desde la creación hasta la tierra prometida. He was the leader of the Exodus. Fue el líder del Éxodo.
Moses was face to face with Él God. estuvo frente a frente con Dios. He was the face of Judaism. Él fue la cara representante del judaísmo. Moses was the face of God's people being made right with God. Incluso fue la cara representativa de Dios a la hora de buscar que estuvieran bien el pueblo con Dios. And the preacher says, as wonderful as Moses was, Y el predicador dice, a pesar de lo grandioso que fue Moisés, Jesus is better. Jesús es mejor. So what should we do with this information? Así que, ¿qué debemos de hacer con esta información? The command is simple. El mandato es simple. Consider Jesus. Considera a Jesús. We're commanded to turn our attention to Jesus. Somos mandados a voltear y fijar nuestra atención en Cristo. We're commanded to focus our affection on Que Jesus. nuestros afectos también sean enfocados en Jesús. We're called to train the desires of our heart to want Jesus. Somos llamados a entrenar los deseos de nuestro corazón a desear a Jesús. And when you consider Jesus, there are things that you're not considering. Entonces, cuando consideras a Jesús, hay cosas que no vas a considerar. So consider Jesus, not Así circumstances. que considera a Jesús y no a las circunstancias. Consider Jesus, not your struggles. Considera a Jesús y no tus luchas. Consider Jesus, not your earthly blessings. Considera a Jesús y no tus bendiciones terrenales. Consider Jesus, not your plans. Considera a Jesús y no tus planes. Consider Jesus. Considera a Jesús. So may we learn together this morning to do just that. Y pido que podamos aprender esto juntos esta mañana. Let's read Hebrews chapter 3. We'll read the first 2 verses and we'll focus on verse 1. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 2, pero nos vamos a enfocar en el versículo 1. Go ahead. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. So there in the middle of verse 1, you see the first command of this letter, Ahí en el centro del versículo 1 vemos este mandato. to consider Jesus. Consideren a Jesús. To consider, it's a deliberate and sustained mental attention. Esta idea de considerar es una idea deliberada de sostener nuestra atención en nuestras mentes. So perhaps you pull out your phone and you check the weather. Quizás saques tu teléfono celular y revises el clima. And then you put your phone back in your pocket. Y después regresas el celular a tu bolsillo. And 10 minutes later, what do? Y después 10 minutos pasan y ¿qué haces? Pull out your phone Sacas de nuevo tu celular and you check the weather y vuelves a checar el clima. because you forget. Porque se te olvidó. You look at it and it's gone. Lo ves y de repente se esfuma. Now, it probably doesn't happen for you here in Guadalajara Ahora, quizás eso no suceda aquí en Guadalajara, because your weather's always the same. porque su clima siempre es lo mismo. Perfect today, Perfecto hoy, perfect tomorrow. perfecto mañana. But where I'm from in Kansas, Pero donde yo soy de Kansas, it's blazing hot one day un día es extremadamente caliente and freezing cold the next. y después extremadamente frío. So we always look at the weather Así que siempre estamos revisando el clima and then we forget the weather y después se nos olvida el clima, because we're not considering it. porque no lo estamos considerando. We're called to consider Jesus. Pero somos llamados a considerar a Jesús. This is not like wondering what your mom's going to make for lunch. Esto no es como simplemente preguntarte qué va a hacer tu mamá para la comida. Instead, you consider Jesus like your life depends on it. En vez de eso, consideras a Jesús como si tu vida dependiera de eso. Perhaps it's better to view the idea to consider Jesus like a bomb technician. Quizás sea mejor visualizar esta idea de considerar como un técnico de explosivos. When they're looking at the bomb, what are they thinking about? Cuando están viendo ese explosivo, esa bomba, ¿qué están pensando? They're thinking about the bomb. Están pensando en la bomba. Do I cut the red wire or the black wire? ¿Corto el cable negro o el cable rojo? They're not thinking about lunch. Ellos no están pensando en la comida. They're thinking about what they're considering, the bomb. Ellos están pensando en aquello que están considerando que es la bomba. So we consider Jesus. Así que nosotros consideremos a Jesús. Too often, Jesus is viewed as like a beginner subject in Christianity. Muchas veces sucede que Jesús es visto como quizás la materia principiante de los cristianos. Jesus and his stories, they're great for the kids. It's good for the kids. Como Jesús y sus historias son buenas para los niños. But grown-ups, we need theology. Pero nosotros los adultos necesitamos teología. We need deep books, Necesitamos libros profundos, big books, libros grandes, heavy books, muy pesados. muy pesados. No, we need Jesus.
No, necesitamos a Jesús. The preacher to the Hebrews says you never graduate from the school of considering Christ. El predicador de los Hebreos nos enseña que nunca vamos a graduarnos de tal manera que no debemos considerar a Jesús. Jesus is the Alpha and the Omega of your Yes. Christian life. Jesús es el alfa y el omega de la vida He's cristiana. the goal of all your study. Él es el objetivo de todos nuestros estudios. If you get bored with Jesus, you don't know Jesus. Si tú te aburres de Jesús es porque no conoces a If Jesús. you find it tiring to consider him, it's because you don't know him. Si te cansas de considerar a Jesús es porque no lo conoces. Because he's better than you can imagine. Porque Él es mejor de lo que tú te puedes imaginar. He's more glorious than you can fathom. Es más glorioso de lo que puedas He's more comprender. powerful than you can believe. Es más poderoso de lo que tú pudieras creer. His righteousness knows no limits. Su justicia no tiene límites. His perfection is eternal. Su perfección es eterna. His wisdom is supreme. Su sabiduría es suprema. If you find yourself having considered Jesus enough, Si tú sientes que ya has considerado lo suficiente a Jesús, it's because you have not even begun to consider him. es porque ni siquiera has comenzado a considerarlo. So we follow Jesus. Así que seguimos a Jesús. We trust Jesus. Confiamos en We Jesús. believe Jesus. Le creemos a Jesús. We obey Jesus. Obedecemos a Jesús. All of that, absolutely. Todo eso, absolutamente. But our hearts are always considering Jesus. Pero nuestros corazones siempre deben considerar a Jesús. This command to consider Jesus is, again, it's the first command of this whole sermon. Este mandato de considerar a Jesús, de nuevo, es el primer mandato de todo el sermón. So I wonder, friend, do you obey? Así que me pregunto, amigo, ¿tú obedeces? Do you just learn about Jesus? ¿Solamente aprendes sobre Jesús? Do you just hear good preaching about Jesus? ¿Solo escuchas buena predicación acerca de Jesús? Or do you in your heart consider Jesus? ¿O realmente tu corazón y tú juntamente consideran a Jesús? Not when you're here at church. No cuando estés aquí en la iglesia, Not when you're listening to a devotional podcast. no cuando estés escuchando un podcast devocional, But on your own, pero tú solo do you sit down and consider Jesus? te sientas y consideras a Jesús. Do you put your phone down and turn the children off and consider Jesus? Bajas tu celular y apagas a los niños para considerarlo. Some of you are wondering if that's an option. Algunos están preguntando si eso siquiera es una opción. I have 5 kids and none of them have an off button. Tengo 5 hijos y ninguno se les puede apagar. But do you, friend, do you consider Jesus? Pero tú, amigo, consideras a Jesús. Is that the priority of your life that it should be? ¿Es la prioridad que debería de tener tu vida? Does your soul run with intrigue to the Savior? ¿Corre tu alma con intriga hacia el Salvador? The idea is to have our souls preoccupied with our Savior. La idea es que nuestra alma esté ocupada en todo sentido con Jesús. Maybe you say, well, I want to do that, but I'm not sure how. Y quizás digas, bueno, quiero hacer eso, pero no sé cómo comenzar. Well, that's the lesson we learn from Hebrews chapter 3, verse 1. Bueno, eso es precisamente lo que vamos a aprender en Hebreos 3, versículo 1. First, if you're going to consider Jesus, you must know who he is. En primer lugar, si vamos a considerar a Jesús, debemos saber quién es. You must know who he is. Debemos de saber quién es. So notice chapter 1, chapter 3, verse 1, it begins, therefore. Pueden ver en el versículo 1 del capítulo 3 que comienza por lo tanto, Therefore, it shows this is just, it's continuing the argument that the preacher's been making. cuando dice por lo tanto, significa que está continuando con un argumento que ya ha venido haciendo. And if you look in the context of chapter 2, you'll see what he's talking about. Y si vemos el contexto del capítulo 2, vamos a ver de qué es lo que está hablando. He's talking about Jesus conquering death and sin. Y vamos a ver, veríamos cómo está hablando ese capítulo de Jesús, cómo conquistó la muerte y el pecado. He's talking about Jesus fulfilling the role of humanity perfectly. Había estado hablando de cómo Jesús cumple con la humanidad, el rol de la humanidad perfectamente. He's showing how Jesus paved the way for our salvation. Hablaba de cómo Él logró abrir camino para nuestra salvación. And since Jesus has made a way for humans to be right with God, Y cómo Jesús logró que los humanos pudieran estar bien con Dios. since Jesus has accomplished our salvation, Y debido a que Él ha ejecutado nuestra salvación, therefore we are his holy brothers. por lo tanto, somos sus hermanos santos. So notice you don't begin with who you are, Entonces vemos cómo no comenzamos con quién eres tú, you begin with what he's done. sino con lo que Él ha hecho. You can't be a holy brother until he has become God incarnate.
no puede ser un hermano santo hasta que él ha sido Dios encarnado. And that's the argument of Hebrews chapter 2. Y ese es el argumento que presenta el capítulo 2 de Hebreos. Because of who Christ is, we should consider him. Por quien Cristo es, debemos de considerarlo a él. So I wonder what dominates your thoughts. Así que me pregunto, ¿qué es lo que domina tus pensamientos? When you're daydreaming, what is it about? Cuando estás soñando despierto, ¿en qué estás soñando? Maybe a new car, Quizás un nuevo auto, maybe a date night with your spouse, quizás poder salir en una cita con tu pareja, maybe your favorite taco. quizás tu taco favorito. Man, you guys have such good tacos. Ustedes tienen tacos riquísimos. We have tacos in the United States, Tenemos tacos en los Estados Unidos, but they're not tacos. pero no son tacos. These are tacos. Estos son tacos. Praise the Lord. Gloria a Dios. What are we daydreaming about? ¿En qué estamos soñando? It should be the glory of Christ. Debería ser la gloria de Cristo. Hebrews chapters 1 and 2 unfolds the beauty of who Christ was. Hebreos capítulo 1 y 2 nos revelan la belleza de Cristo And it shows us the wonder of who he is. y nos muestran la maravilla de lo que Él es. Jesus is better than everything, so consider him. Jesús es mejor que todas las cosas, así que considéralo. And the theology and the character of Christ is unfolded in Hebrews chapter 1 and 2. Y la teología y el carácter de Cristo se van revelando, desplegando en el capítulo 1 y 2 de Hebreos. Because of who Christ is, we must consider him. Y es por esto de quién es Cristo que debemos considerarlo. And that's the application of every good theology. Y eso es la aplicación de toda buena teología. Theology makes us wonder at Christ. La teología debería de producir que nos maravillemos cuando contemplemos a Cristo. We marvel at Christ. Nos maravillamos de Él. We worship our prophet, priest, and king with good theology. Alabamos a nuestro gran profeta, sacerdote y rey con buena teología. But know this, for you to consider Christ, you must know who he is. Pero debe de quedar claro que para poder considerar a Jesús debemos saber quién es. So read of him in the Gospels. Así que lee sobre él en los evangelios. See him robed in the humility of humanity. Velo cubierto de la humildad en su humanidad. Hear him preach with boldness to thousands of people. Escúchalo predicar con valentía frente a miles de personas. And hear him whisper with compassion to the hurting. Y escúchalo susurrar con pasión hacia los que sufren. Watch him heal the afflicted. Ve cómo sana a los que están And afligidos. feel his authority as he displays his power over demons and disease and disaster and death. Siente su autoridad que se demuestra en su poder sobre los demonios y la enfermedad. Know Jesus in the epistles. Conoce a Jesús en las epístolas. See him explained and learn of the application. Ve cómo es él explicado y aprende de su aplicación. Read Revelation and hope for him in the future. Lee Apocalipsis y ten esperanza en él en el futuro. You can't consider Jesus if you don't know him. No puedes considerar a Jesús si no lo conoces. And you won't know him apart from his word. Y no lo puedes conocer aparte de su palabra. If you're going to consider Jesus, you must know who he is. Si vas a considerar a Jesús, debes saber quién es. And second, to consider Jesus, you must know what he's done. Y en segundo lugar, para poder considerar a Jesús, debes de saber qué es lo que él ha hecho. To know Jesus is to know what Jesus has done. Conocer a Jesús es conocer también lo que él ha hecho. Notice again the first phrase in Hebrews chapter 3, verse 1. Pueden verlo en el versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos, en la primera parte de la frase. Therefore, holy brothers, you who share in a heavenly calling, consider Jesus. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideran a Jesús. So all this theology in Hebrews chapters 1 and 2. Entonces, toda la teología de Hebreos capítulo 1 y 2, And then the preacher points his finger at us. y después el predicador nos apunta, nos señala con el dedo, He says, you consider him. y dice, considéralo. And who's he talking to? ¿A quién está hablando? Who's he commanding? ¿A quién está dando este mandato? Holy brothers, Hermanos santos, you who share in a heavenly calling. ustedes participantes del llamamiento celestial, Holy siblings, you could say. hermanos santos. Can I ask, how do you become holy? Puedo preguntarte, ¿cómo llegas a ser santo? Well, there's only one answer. Nada más hay una sola respuesta. You know you didn't make a commitment to become holy. Tú lo sabes bien que no hiciste un compromiso y de pronto te hiciste santo. You didn't say a prayer and become holy. No fue a través de una oración que te hiciste santo. You didn't buy a Christian t-shirt and become holy. No compraste una playera cristiana y de repente ya eras santo. You didn't do something to become holy. Tú no hiciste nada para hacerte santo.
Jesus did what you couldn't to make you holy. Jesús hizo aquello que tú no pudiste hacer para hacerte santo. He died for you to make you holy and justified and righteous. Él murió para hacerte santo, justo. It began according to Ephesians chapter 1, verse 3 and 4. Podemos ver en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who's blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Paul says God chose us, but for what purpose? Dice aquí Pablo que Dios nos escogió, pero ¿para qué? To be holy, Para que fuéramos santos, to be set apart for para que God, fuéramos apartados para Dios, to be righteous unto him. para que fuéramos santos para Él. 1 Peter chapter 3, verse 18. Primera de Pedro 3:18. Was God's choice the end of it? ¿Fue la elección de Dios el fin de la historia? 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, so that he might bring us to God. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. So God chose us for holiness. Así que Dios nos escogió para la santidad. God spent the life of his son to purchase our holiness. Dios utilizó y gastó la vida de su Hijo para comprar nuestra santidad. I wonder what's more precious to God than our holiness. Me pregunto qué es más precioso para Dios que nuestra santidad. What's more precious to God than what he purchased and set aside for himself? ¿Qué es más precioso para Dios que aquello que Él compró y apartó para sí mismo? God spent the life of his son to purchase our holiness. Dios usó la vida de su Hijo, gastó la vida de su Hijo para comprar nuestra santidad. What should be more precious to us than what Christ died to achieve? ¿Qué debería de ser entonces para nosotros más importante que aquello que Cristo murió para comprar? What should be more precious to us than what the Father loves about us? ¿Qué debería de ser más precioso que aquello que el Padre ama de nosotros? The Son of God pays for your holiness that brings you to the Father. El Hijo de Dios murió para comprar y garantizar la santidad que te trae a Dios. And why did God do that? ¿Y por qué hizo eso Dios? So that you could go from enemies Para que pudieran pasar de enemigos to family. a familia. God has made you a part of his family. Dios te ha hecho parte de su familia. Hebrews chapter 3 verse 1, holy siblings. Hebreos 3:1. Hermanos santos, hijos santos. I wonder if you've ever gotten an award. Me pregunto si alguna vez has obtenido algún tipo de premio. Maybe you were a valuable player at a baseball tournament, Quizás eras un buen jugador en un torneo de béisbol or you won a soccer match, o un torneo de fútbol or you were smart in school and you had some sort of an honor. o algún tipo de reconocimiento en la escuela. I never had those. Yo no tuve ninguno de esos. Maybe some sort of a special recognition at school or at work. Quizás obtuviste algún tipo de reconocimiento en el trabajo, These feelings of accomplishment. algún sentido de que te realizaste en algo. What happens to all of them? ¿Y qué le pasa a todo eso? They all fade. Todos desvanecen. I have awards that my mom keeps in a box in her basement. Yo tengo premios que obtuve en algún momento que mi mamá tiene en su sótano. I don't think about them. Y no pienso en ellos. They collect dust. Acumulan polvo. But at one time in my life, Pero en algún momento de mi vida they were so important. eran tan importantes. And don't we often pursue these things Y no es real para nosotros que muchas veces perseguimos And- estas cosas. and chase a promotion at work? Y estamos tan enfocados en ascender en el trabajo. Shouldn't we chase the reality that we're called holy siblings as much as we chase these temporal circumstances? No deberíamos de esforzarnos y perseguir la realidad de que hemos sido hechos santos hijos, hermanos de Dios, así como perseguimos esas cosas en el mundo. For those who are saved into Christ, when Jesus looks at us, what does he see? Para todos aquellos que han sido redimidos por Cristo, cuando Cristo nos ve, ¿qué es lo que ve? Holy family. Familia santa. What in your life could be more impressive than that?
¿Qué podría en toda tu vida ser más impresionante que eso? What a comfort that should be to us. ¿Y qué consuelo debería de ser eso para nosotros? What a joy it should be to consider that Jesus, in light of what he's accomplished, has called us holy family. Qué gran gozo debería de producir en nosotros considerar que Jesús ha logrado redimirnos. He paid for our holiness and he paid for our adoption into God's family. Él pagó por nuestra santidad y nuestra adopción en la familia de Dios. And what's the focus of our lives normally? ¿Y cuál es el enfoque de nuestras vidas normalmente? Work, school, Trabajo, escuela, maybe even ministry. quizás el ministerio. Shouldn't we consider Christ more than these things? ¿No debemos de considerar a Cristo más que estas cosas? Shouldn't we consider Christ more important than the things that will fade? ¿No deberemos de considerar a Cristo más que las cosas que se van desvaneciendo? So how do we put our affection onto the things that will not fade instead of the things of this earth? Así que, ¿cómo podemos dirigir nuestros afectos hacia las cosas que no van a perecer en vez de las cosas que desvanecen de esta tierra? Hebrews chapter 3 verse 1, heavenly or the holy brothers who share in a heavenly calling. El versículo 1 de Hebreos 3 habla de nosotros como hijos santos, hermanos santos que hemos sido llamados a una herencia celestial. A focus on earthly living keeps us from loving our heavenly calling. Cuando nos enfocamos en las cosas terrenales, eso nos priva de amar nuestro llamamiento celestial. You see, this holiness that Christ earned for us and accomplished in us is to be a comfort for us. De hecho, esta santidad que Cristo ha comprado para nosotros es lo que debe de consolarnos. And as we consider Christ and his work, we know we're holy. Y así conforme vamos considerando a Cristo y su obra, vamos a reconocer que somos santos. We know we're holy positionally, Sabemos que somos santos de forma posicional, and we know we're growing in sanctification. pero sabemos que también vamos creciendo en santidad, nuestra santificación. And as we consider Christ and as we labor for holiness, Y conforme consideramos a Cristo y trabajamos hacia la santidad, as we strive for holiness, conforme nos esforzamos para ser más santos, because we see the glory of who Christ is, porque vemos la gloria de quién es Cristo, we begin to want to be more like Christ. comenzamos a anhelar ser más y más como Cristo, And then we start to consider our heavenly calling to be with him. y comenzamos a considerar el llamamiento celestial And we look forward to this future of glory, y vemos el futuro glorioso que está por delante, a future without sin, un futuro sin pecado, a future united with Christ. un futuro unidos a Cristo. Don't we want more of that? ¿No queremos más de eso? And then we find that now as we pursue him, we grow in holiness. Entonces encontramos que conforme lo perseguimos a Él, vamos a Él, crecemos en nuestra santidad. The more we consider Christ, the more we begin to look like Christ. Entre más consideramos a Jesús, más comenzamos a vernos como Él. When you consider Jesus, he's made more clear. Cuando consideras a Jesús, Él se vuelve más claro And you begin to understand who you are. y comienzas a entender quién eres tú también. And your heart desires to now what it will one day be. Y tu corazón desea ser aquello, ser hoy lo que será en el futuro. So what occupies your mind when you're eating lunch alone? Así que, ¿qué está en tu mente cuando estás comiendo solo? When you're driving to work alone, what are you thinking about? Cuando vas en camino a tu trabajo, ¿en qué estás pensando? Can it be any greater than Christ? ¿Podría ser algo mayor que Cristo? You're holy unto God, your family with God. Consider Jesus. Has sido santificado para Dios. Eres parte de la familia de Dios. Considera a Jesús. The Son of God, your brother, died for you. El Hijo de Dios, tu hermano, murió por ti. So to consider Jesus, know what he's done. Así que para considerar a Jesús debes de saber lo que Él ha hecho. What a beautiful phrase, you who share in a heavenly calling is. Qué hermosa esta frase que dice, ustedes que participan de un llamamiento celestial. But I wonder if you're like me, you probably don't think about your heavenly calling that often. Pero si tú eres como yo, seguramente luchas con pensar en este llamamiento celestial. Because natural man, we often think about natural things. Porque como hombres naturales, solemos pensar en cosas naturales. But isn't that the product of the curse? Pero ¿qué no eso es el producto de la caída? Genesis chapter 3, verse 19. Génesis 3:19. By the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. If I could paraphrase that, you could say it like this: our lives are destined for dirt. Si pudiera parafrasear eso, diría algo como el destino de nuestras vidas es el polvo. The curse demands that we never escape this earth alive. La caída, la maldición demanda que no podamos salir de este mundo vivos. But what's the work of Christ? Pero ¿qué hace la obra de Cristo? Freedom, Trae libertad, deliverance nos libra from an earthly penitentiary to a heavenly destiny. de una prisión terrenal a un destino celestial. You read Colossians 3 at the beginning of your service. Se leyó en el principio del servicio Colosenses 3. The chapter begins like this: if then you've been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Salvation, or the work of Christ, changes this life from one of duty and survival to a life of joy and hope. La salvación, la obra de Cristo cambia y transforma nuestras vidas a ser meramente, que traten meramente de servicio y de sobrevivir a una vida llena de esperanza y de gozo. A heavenly calling that calls you from heaven to heaven. Un llamamiento celestial que nos llama desde el cielo hacia el cielo. Philippians chapter 3 verse 14 says it like this: Filipenses 3:14 lo dice de la siguiente manera. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. This heavenly calling achieved by the work of Christ allows you to know God. Este llamamiento celestial obtenido para nosotros por la obra de Cristo nos permite conocer a Dios, So we can set our minds in heaven, para que podamos enfocar nuestras mentes en el cielo, set our affections in heaven. enfocar nuestros anhelos en el cielo, We don't focus on the circumstances of this life. y no nos preocupemos, enfoquemos en las circunstancias de esta vida, We long for that heavenly calling that we've been promised in Christ. sino que anhelemos ese llamamiento celestial que hemos sido prometidos por Cristo. So no matter the struggles of life, Así que a pesar de las dificultades de la vida, our hope is never confined to the narrow horizons of this world. nuestra esperanza nunca va a ser eliminada por los horizontes que se presenten en esta vida. Believers know our physical death is coming. Creyentes tengan por seguro que nuestra muerte física viene en camino. Maybe you're young, death is coming. Quizás seas joven, la muerte viene. Maybe you're older, but death is coming. Quizás seas más viejo, la muerte viene. But when you consider Jesus, the one who crafted our heavenly calling, we don't have to worry about death. Pero cuando consideramos a Jesús, aquel que obtuvo este llamamiento celestial para nosotros, no debemos de preocuparnos, Because we have a heavenly calling. porque tenemos este llamamiento celestial. A heavenly calling that runs through the book of Hebrews. Y este llamamiento celestial que es presentado a lo largo del libro de Hebreos. It's our great reward that's coming in Hebrews 10:35. Es la gran recompensa que viene en camino, Hebreos 10:35. It's the heavenly city that we long for in Hebrews 11:16. Es aquella ciudad celestial que también anhelamos, presentada So- en Hebreos 11:16. So we should strive to be men and women of faith like Hebrews 11 holds for us. Así que debemos de enfocarnos para ser hombres y mujeres de fe que son presentadas en Hebreos 11. Those who desired a better country, that is a heavenly one. Aquellos que anhelaban una mejor ciudad, una ciudad celestial. So what we have is not what we need. Así que lo que tenemos no es lo que necesitamos. This earth does not hold the best for us. Esta tierra no tiene para nosotros lo mejor. We have a heavenly calling. Tenemos un llamamiento celestial. And when we consider Christ more than this earth, Y cuando consideremos a Cristo más que esta tierra and we find our hearts longing to be with God, y encontramos que nuestros corazones anhelan estar con Dios, when we long for heaven, we don't long for a bigger house. cuando anhelamos el cielo, no anhelamos una casa más grande. When we consider Christ, we're not worried about circumstances. Cuando consideramos a Cristo, no estamos preocupados por las circunstancias. When we consider Christ, we have a different attitude towards this world. Cuando consideramos a Cristo, tenemos una actitud distinta con el resto del mundo. We have the Hebrews 13:14 attitude. Tenemos la actitud que se nos presenta en Hebreos 13:14, For here we have no lasting city, que dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, but we seek the city that is to come.
sino que buscamos la que está por venir. So the simple question for you is this: Así que la pregunta sencilla o simple para ustedes es esta. do you? Do you want what's to come more than what you have now? ¿Deseas aquello que está por venir más que lo que tienes delante de ti hoy? Do you live as though you share in this heavenly calling? ¿Vives como si tú realmente participaras en este llamamiento celestial? Or do you live as though this earth is pretty good? ¿O vives como si esta tierra estuviera todo bien? Is this the most important thing in your life, what you have here? ¿Esto que tienes aquí hoy es lo más importante de tu vida? When you go home, is that your forever home? Cuando vas a tu hogar, ¿ese es tu hogar permanente? Or do you realize that you're just longing for what's coming? ¿O te das cuenta que realmente estás anhelando aquello que está por venir? If you consider Christ, Si tú consideras a Cristo, you'll want Christ and eternity with him tú vas a querer estar en la eternidad con Él, more than anything else. más que cualquier otra cosa. So how do we consider Christ? We know who he is first. Así que, ¿cómo consideramos a Cristo? En primer lugar, tenemos que saber quién es. We know what he's done second. En segundo lugar, saber lo que Él ha hecho. And third, we learn from him. Y en tercer lugar, aprendemos de Él. So consider Jesus. Consider who? Middle of verse 1, Jesus the apostle. Así que consideran a Jesús, consideran a quién. En el centro del versículo 1 dice Jesús, el apóstol. And this may sound like a strange title for Christ, but remember what apostle means. Y esto quizás suene extraño como un título para Cristo, pero debemos de recordar lo que significa la palabra apóstol. Apostle is the one sent on behalf of another. Un apóstol es alguien que ha sido enviado por parte de alguien más. And who was Jesus sent by? ¿Y quién fue aquel que envió a Jesús? His Father. Su Padre. John chapter 3, verse 16 and 17. Juan 3, 16 y 17. So familiar and so instructive. Muy familiar y nos instruye bastante. For God so loved the world that he gave his only Son, so that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. So Jesus is the apostle. Jesus is the representative sent by God to fulfill God's mission for God's family. Así que Jesús es el apóstol, aquel que fue enviado por Dios para llevar a cabo su misión. Jesus is the one sent by God to accomplish salvation, Él fue el que ha sido enviado, fue enviado para cumplir con la salvación, to enable humanity to have pure and good access to God. para habilitar a la humanidad la posibilidad de tener acceso puro a Dios. And how do we have good, pure access to God? We listen to Christ. ¿Y cómo podemos tener acceso puro a Dios? Y es escuchando a Cristo, Christ, the one that God has sent. aquel que ha sido enviado por Dios. Jesus has come that we might know God. Jesús vino para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. So do you? Así que lo conoces. Jesus has spoken the words of eternal life. Jesús ha hablado las palabras de vida eterna. Jesus has accomplished what you couldn't do, lived the perfect life. Jesús ha cumplido con aquello que tú no podías cumplir, una vida perfecta. Jesus took the wrath that you had earned from your sin. Jesús tomó sobre sí la ira que tú habías acumulado por tu pecado. And if you desire to know God, you go through the Son. Así que si tú deseas conocer a Dios, debes de pasar por el Hijo. So do you know him? Así que, ¿lo conoces? His message is simple, that anyone can have life. Su mensaje es simple, que cualquiera puede tener vida. Whoever you are, whatever you've done, you can have life. Quien quiera que seas, no importa lo que hayas hecho, puedes obtener esta vida. He will give life to you, Él puede darte vida, but only in him. pero solamente en Él. So will you listen to him? Así que lo escucharás a Él. He's come to speak the words of life from God to you. Él ha venido a hablar las palabras de vida de parte de Dios para ti. Will you hear him? ¿Lo escucharás? In Hebrews chapter 12, verse 25, we're cautioned, see that you do not refuse him who is speaking. Hebreos 12:25 nos advierte diciendo, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. So consider Jesus. Así que considera a Jesús. Learn him. Apréndelo. Find life in him. Encuentra vida en Él. And notice Hebrews chapter 3, verse 1, the apostle who is Jesus is also our high priest.
Y se puede ver también en Hebreos 3:1 que el apóstol, quien es Jesús, es también nuestro sumo sacerdote. the perfect high priest who brings the perfect sacrifice before God. El gran sumo sacerdote, quien es perfecto y quien trajo el proveyó el sacrificio perfecto para con Dios. The perfect high priest chosen from among God's people. El gran sumo sacerdote perfecto elegido entre el pueblo de Dios. Truly human, Verdaderamente humano, truly divine. verdaderamente divino. Perfectly human and perfectly accepted in heaven. Perfectamente humano y perfectamente aceptado en los cielos. The perfect mediator. Pero siendo un mediador perfecto también. So when we consider Christ, we consider the one who makes us right with God. Así que cuando consideramos a Cristo, estamos considerando a aquel que trae bienestar entre nosotros y Dios. So we know who he is, Así que sabemos quién es, we know what he's done, sabemos lo que él ha hecho, we learn from him, aprendemos de él and finally we go to God through him. y finalmente llegamos a Dios a través de él. The end of verse 1, Jesus is the high priest of our confession. Al final del versículo 1 vemos que Cristo es el gran sumo sacerdote de nuestra confesión. He's the one sent by God to accomplish salvation. Él es el que ha sido enviado por Dios para llevar a cabo la salvación. He enables the creation of God to have access to God. Él habilita y hace posible que la creación de Dios tenga acceso a Dios. And apart from the perfect high priest, we have no sacrifice. Separados de este gran sumo sacerdote no tenemos sacrificio. Apart from the perfect high priest, we have no access to God. Separados de este gran sumo sacerdote no tenemos acceso a Dios. Apart from the perfect high priest, we have no peace with God. Separados de este gran sumo sacerdote no tenemos paz con Dios. So consider Jesus. Así que considera a Jesús. When you're lonely, Cuando te sientas solo, when you're defeated, cuando te sientas derrotado, when you're trapped in sin, cuando estás atrapado en tu pecado, you have a perfect high priest who's always ready to make intercession for you. tienes un gran sumo sacerdote que está siempre listo para hacer intercesión por ti. He's always reminding the Father of his perfect sacrifice for you. Él está constantemente trayendo a la mente de su Padre el perfecto sacrificio que hizo por ti. He's always pleasing the Father on our behalf. Él siempre está agradando al Padre por parte nuestra. So consider Jesus when times are hard. Así que considera a Jesús cuando los tiempos sean difíciles. Consider Jesus when life seems ugly. Considera a Jesús cuando la vida se vea mal. Consider Jesus when sorrow is overwhelming. Considera a Jesús cuando la agonía sea demasiada. Consider Jesus when sin seems to win. Considera a Jesús cuando el pecado parezca estar ganando. Because Jesus is our forever sacrifice, always pleasing God on our behalf. Porque Jesús es nuestro sacrificio perpetuo que siempre está haciendo que Dios esté agradado con nosotros. Consider Jesus because he is in fact all that you need. Considera a Jesús porque Él es de hecho todo lo que tú necesitas. And in considering Jesus, you find the power to live for God. Y de hecho al considerar a Jesús vas a encontrar el poder para vivir para Dios. You find the power to please God that you're often looking for somewhere else. Y vas a encontrar el poder para poder agradar a Dios que estás buscando quizás en otros lados. Consider the perfect prophet who tells us all we need to know about God. Considera aquel perfecto profeta que nos dice todo aquello que necesitamos saber acerca de Dios. Consider the powerful king who perfectly rules on God's behalf. Considera al perfecto, poderoso rey que gobierna sobre todas las cosas de parte de Dios. And consider our sympathetic high priest who loves us. Y considera a este gran sumo sacerdote que simpatiza con nosotros y nos ama. Who knows us even better than we know ourselves. Que nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. And who brings us to the Father with him. Y que nos lleva al Padre juntamente con Él. There are many good things in life. Hay muchas cosas buenas en esta vida. Many blessings in planting a church. Muchas bendiciones en plantar iglesias. But there will be nothing ever as important as knowing Christ, Pero no habrá nada más importante que conocer a Cristo. as loving Christ, Amando a Cristo. as worshiping Christ. Alabando a Cristo. So individually, consider Christ with your whole life. Así que individualmente consideran a Cristo con toda su vida. Corporately, take everything you do and point it at Christ. De forma corporal, tomen todo lo que hagan y llévenlo a Cristo. Not programs, not ministry, No hacia los programas o hacia los ministerios, but Christ. pero a Cristo. Consider Christ. Consideran a Cristo. Therefore, holy brothers, you who share in a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. Por tanto, hermanos santos, ustedes que comparten en el llamamiento celestial, consideran a Jesús, el apóstol y el gran sumo sacerdote de nuestra confesión. Let's pray together. Oremos juntos.
Father, what a blessing your word is to us, Padre, qué bendición es tu palabra para nosotros, that you give us an understanding of who our Savior is, que nos das un entendimiento de quién es nuestro Salvador. and with all the responsibilities of life, Y aún con todas las responsabilidades que tenemos en esta vida and all the distractions of what we need to do, y todas las distracciones que hay en nuestras vidas, you command us to consider Christ. tú nos has llamado, nos has mandado a considerar a Cristo. So will you help us to do that? Ayúdanos a hacer esto Will you give us grace to focus our lives on Him y danos la gracia que necesitamos para enfocar nuestras vidas en Él. in our quiet times and in our busy times? Help us to consider Christ. En nuestros tiempos a solas, devocionales y nuestros tiempos de nuestras ocupaciones, ayúdanos a considerarlo. And as we see Him and see Him more beautiful and more wonderful, Y conforme lo consideremos, que lo veamos más bello y nos maravillemos más de Él. help the cares of this world to fade. Y que las preocupaciones de esta vida desvanezcan. Help us to long for heaven, Ayúdanos a anhelar el cielo, where we will be perfectly before you. donde estaremos perfectamente delante de ti. Until that day, help us to long for that day. Hasta entonces, ayúdanos a anhelar ese día. And we pray in the name of Jesus. Oramos en el nombre de Jesús. Amen.